La química en una pareja en una telenovela es esencial porque nosotros como espectadores tenemos que sentir ese supuesto amor que hay entre ellos, tenemos que sufrir con ellos, tenemos que amar con ellos, pero hay casos donde esa química es inexistente y en muchos casos esa falta de química lleva al fracaso de la novela. Por eso acá les quiero mencionar las parejas que para mí nunca tuvieron química en estas novelas y por lo tanto la mayoría o casi todas fueron un fracaso. Empezando por Maite Perroni y Pedro Fernández en Cachito del Cielo, una novela que no tenía ni pies ni cabeza e incluso la propia Maite Perroni ha dicho que ella nunca entendió de qué iba la historia porque habían cosas muy raras y eso desencadenó que la historia fuera un fracaso y esa pareja fuera dos témpanos de hielo y allí no pasara nada. Nuevamente Pedro Fernández, pero ahora al lado de Marjorie de Sousa en Hasta el fin del mundo, era otra pareja sin química. Marjorie de Sousa no se le veía cómoda con Pedro Fernández, o no a Marjorie de Sousa, pero al personaje que interpretaba ella, yo no lo veía ahí que hacía match con el personaje de Pedro Fernández. Allí yo no veía nada de química. Luego el personaje sale y entra David Cepeda y para algunos sí hubo química entre David y Marjorie, pero para mí no había química allí tampoco, porque es que ese personaje como estaba escrito, David Cepeda tenía que mantenerlo igual, tenía que decir esos diálogos absurdos y viejos que tenía que decir el personaje y yo no lograba ver a ese personaje real y no lograba ver esa supuesta química que existía entre los personajes. Sueño de amor fue otra historia donde estuvo Marjorie, pero acá los que no tenían química eran Betty Monroe con Cristian de la Fuente. A mí particularmente Cristian de la Fuente nunca me ha gustado mucho. Como actor no es alguien que me genere mucha empatía, sus personajes a mí no me dicen nada y en esta historia no fue la excepción. Yo no sentí esa química de él con Betty e incluso yo siento que en mi caso particular, porque obviamente todas estas opiniones son mi opinión personal, cada quien puede pensar y sentir distinto, acá yo no sentí la química entre ellos porque previamente yo lo vi a él muy arrogante en un programa, en el programa Hoy me acuerdo que lo invitaron a él y a Betty Monroe a promocionar la novela y él siento que intentaba dejar en ridículo a Betty, o no sé, yo lo sentí de esa forma al decir allí en el programa que ellos habían invitado, al decir ellos se refería a Televisa, habían invitado a Betty Monroe a hacer telenovelas de verdad, que ellos le iban a enseñar a Betty Monroe a hacer telenovelas, porque recordemos que Betty estaba antes en TV Azteca y pasó a Televisa, y entonces allí yo lo sentía él como muy arrogante y queriendo hacer quedar en ridículo a Betty, cuando Betty es una actriz espectacular y en TV Azteca hizo grandes telenovelas. Entonces ya yo allí al verlos en esa promoción ya como que algo no me caía bien del hombre y al ver la novela eso como que lo traspasé a la novela y no sentí esa química en lo absoluto y creo que no fui el único porque la novela fue un fracaso y a Betty prácticamente le quitaron el protagónico y metieron a Marjorie de Sousa para intentar salvar la historia y sin embargo la historia fue un fracaso. En La Malquerida teníamos a Victoria Rufo al lado de Christian Meyer y yo tampoco vi química allí. Yo siento que el personaje de Christian Meyer se lo debieron dar a un actor mucho más grande porque en la original, o bueno, yo me vi fue la obra de teatro, en la obra de teatro no es un jovencito, igual Christian Meyer no era un jovencito, era un hombre maduro, pero mucho más joven que Victoria y eso lo hicieron en la telenovela para poder hacer una pareja linda con Ariadne Díaz. Yo hubiese puesto a un hombre maduro y actoralmente al nivel de Victoria Rufo. Christian Meyer es bueno, pero yo siento que con Victoria Rufo allí no hubo química, allí no hubo nada. Yo hubiese puesto a César Évora como el protagonista de Victoria Rufo, pero en la telenovela quisieron poner a un hombre mucho más joven, por lo que le digo, para hacer una pareja linda. Pero César Évora puede ser mayor que Ariadne Díaz, pero en la vida real hay hombres mayores que obviamente se encaprichan con una jovencita y en la historia el tipo está encaprichado con la hija de su mujer y hace todo lo que hace por Acacia. Mario Cimarro es un actor que yo pocas veces he visto química de él con una actriz en una novela porque siento que tiene una manera muy tosca y agresiva en sus personajes. Cualquier personaje que haga, él siempre tiene una manera muy tosca y muy agresiva. Yo siento sus personajes muy violentos y por lo tanto nunca o casi nunca he sentido química de él con su protagonista y particularmente en Mar de Amor, ahí yo no sentí nada al lado de Surya Vega. Ellos dos allí no congeniaban, incluso de esa novela
se habló mucho de el mal comportamiento de Mario Cimarro, de que no se llevaba bien con Ninel Conde ni con Zulia Vega, y en muchas otras historias se ha hablado de esto de Mario Cimarro, y yo siempre lo he notado muy agresivo en sus personajes, y por lo tanto nunca entiendo por qué ponen a la protagonista, que siempre es noble, siempre es linda, siempre es amable, a enamorarse de un personaje como los que hace Mario Cimarro, que mayormente lo ponen como un ogro agresivo y violento. Pero bueno, creo que la única donde medio yo sentí química fue en Gata Salvaje y en Pasión de Gavilanes. Allí medio sí sentí química y fueron sus dos telenovelas más exitosas, y creo que porque allí, aunque era un hombre fuerte y agresivo, ahí como que sí hubo un poco más de química y por lo tanto son sus novelas más exitosas. Gaby Spanit y Arturo Peniche en La Intrusa. Gaby es una actriz espectacular que volvía a hacer personajes dobles, y Arturo Peniche es un actorazo, pero yo siento que los dos, aunque tenían química en La Usurpadora, luego en La Intrusa no hubo esa misma química, porque obviamente también eran personajes distintos, y yo no sentí tanta química entre ellos como si la hubo en La Usurpadora, y por lo tanto La Intrusa es una novela no tan exitosa como La Usurpadora. Y la misma Gaby Spanit, pero en otra historia, al lado de Saúl Lizazo, es una de las parejas de Gaby que a mí menos me ha gustado. Saúl Lizazo y Gaby Spanit, yo siento que no tienen química para nada. Creo que esa pareja no congeniaba, fue una muy mala elección y la historia no es recordable. Es una de las novelas de Gaby que poco la gente se acuerda. Creo que de la lista de todas las que ha hecho en México, Por tu amor es la novela que menos recuerda a la gente. Sebastián Rulli y Marlene Favela, dos actores muy buenos, por separado son muy buenos, pero como pareja en Contra Viento y Marea también es una pareja olvidable, es una historia olvidable. Nadie se acuerda de Contra Viento y Marea por ellos como pareja, se acuerda uno más por Apolonia, el personaje de Acela Robinson, pero de ellos como pareja no tanto, porque química allí no había. Eran actores también un poco nuevos, eran actores digamos que inmaduros, no tenían el nivel que tienen actualmente, y entonces en ese momento de la historia yo no sentí nada de química entre ellos. Anaí y Sergio Goyri en Dos Hogares, mucho se habló de que Anaí y Sergio Goyri no se llevaban bien, que a Anaí no le gustaba besar a Sergio Goyri y todo esto, algo que ellos luego desmintieron. Para mí sí eran rumores de que no se llevaban bien, pero es que en pantalla no tenían química, y no tanto porque Sergio fuera mayor que Anaí, porque hay parejas donde el hombre es mayor o la mujer es mayor y hay química en pantalla, y acá no pasaba eso entre Sergio y Anaí, porque Sergio tenemos la imagen del hombre malvado, serio y brusco, y acá con Anaí, que era más noble, bella, ingenua y chica. No era tan ingenuo este personaje, pero era más delicada, entonces yo no veía mucha química entre Angélica y el personaje de Sergio Goyri. Sin embargo sí con el personaje de Carlos Ponce. Con Carlos Ponce y Anaí yo sí veía magia, yo sí veía química, e incluso cuando cantaban la canción de la novela me encantaba en escena, pero ya cuando se iba con Sergio Goyri no tanto, y el público también así lo sintió y lo hacían saber en redes sociales, y la historia no fue exitosa. Ahora los voy a estar leyendo a ustedes acá abajo en los comentarios, déjenme sus opiniones y vamos debatiendo. No olviden seguirme en Instagram, que es jmanu.díaz, que abajo les dejo el link, y por supuesto tienen que suscribirse acá. Denle click en suscribir y activen la campanita. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.